Llegaron a un punto en que este sendero lunático se bifurcaba y el Chirlas eligió sin vacilar el ramal de la izquierda. Un poco más allá, otros 3 pasadizos, tan angostos que casi eran túneles, se ramificaban en diversas direcciones. Esta vez el Chirlas eligió el desvío de la derecha. Este nuevo camino, que parecía formado por pilas de caja medio podridas y enormes bloques de papel viejo, papel que quizá en otro tiempo había sido libros o revistas, era demasiado estrecho para caminar juntos. El Chirlas dio un empujón a Jake para que pasara adelante y empezó a pegarle implacablemente en la espalda para que corriera más deprisa. Así debe de sentirse una res cuando la hacen bajar por la canaleja del matadero, pensó Jake, e hizo el voto de que si salía de allí con vida nunca más volvería a comer carne. ¡Corre, mi chochín nene! ¡Corre! Jake no tardó en perder la cuenta de las vueltas y revueltas que daban, y a medida de que el Chirlas lo introducía más y más profundamente en aquella maraña de acero retorcido, muebles rotos y máquinas desechadas, empezó a abandonar toda esperanza de rescate. Ni siquiera Rolando podría encontrarlo allí. Si el pistolero lo intentaba, se perdería él también y vagaría hasta morir por las sendas obstruidas de aquel mundo de pesadilla. El camino iba ahora cuesta abajo y las paredes de papel aplastado se habían convertido en baluartes de archivadores, amasijos de máquinas calculadoras y montones de material informático. Era como avanzar por una especie de almacén de componentes eléctricos salido de una pesadilla. Durante casi un minuto, la pared que se alzaba a la izquierda de Jake le pareció compuesta exclusivamente de televisores y monitores de vídeo apilados de cualquier manera. Las pantallas lo contemplaban como los ojos vidriosos de los muertos, y mientras el pavimento que tenían bajo los pies seguían descendiendo, Jake se dio cuenta de que realmente se hallaba en un túnel. Por arriba la franja de cielo nublado se había ido estrechando hasta convertirse en una cinta, la cinta de un cordón y el cordón en un hilo. Estaban en un submundo tenebroso, escabulléndose como ratas por un gigantesco basurero. ¿Y si se nos cae todo encima?, se preguntó Jake, pero en su presente estado de agotamiento dolorido, esta posibilidad no le asustaba mucho. Si se le hundía el techo encima, al menos podría descansar. El Chirlas lo conducía como un campesino a una mula, golpeándole el hombro izquierdo para indicar un giro a la izquierda y el derecho de los desvíos a la derecha. Cuando había que seguir recto, le pegaban el cogote. Jake trató de esquivar un pedazo de tubo que sobresalía del muro, pero no lo consiguió del todo. La cañería le golpeó en la cadera y lo mandó rebotado, agitando desvalido los brazos hacia la pared opuesta del angosto corredor, con un rugido de cristales y tablas astilladas. El Chirlas lo retuvo y de nuevo lo empujó y lo envió en la dirección adecuada. «¡Corre, torpe! ¿Es que no sabes correr? Si fuera por el señor Tic-Tac, te enculaba aquí mismo y te rajaba el cuello mientras tanto. Vaya si no». Jake corría en un enfuscamiento rojo en el que solo había dolor y el frecuente repicar de los puñetazos que el Chirlas le descargaba en los hombros y la cabeza. Finalmente, cuando estaba seguro de que ya no podía seguir corriendo, el Chirlas lo cogió del cuello y lo hizo parar con un tirón tan brusco que Jake chocó contra su cuerpo con un grito estrangulado. «Ahora viene un pasito delicado», le explicó el Chirlas, jadeante pero jovial. «Mira justo enfrente y verás 2 alambres que se cruzan en X, cerca del suelo. ¿Los ves?». Al principio Jake no los vio, estaba muy oscuro allí. A la izquierda había montones de enormes calderas de cobre y a la derecha pilas de bombonas de acero semejante a las que utilizaban los submarinistas. Jake pensó que bastaría un soplido un poco fuerte para hacerlas caer en avalancha.
Se enjugó el sudor de los ojos, apartando los mechones de cabello, y procuró no imaginar qué aspecto tendría con unas 16 toneladas de bombonas encima. Entornó los párpados y miró en la dirección que el Chirlas señalaba. Sí, podía distinguir, a duras penas, dos finas líneas plateadas que parecían cuerdas de banjo o de guitarra. Descendían desde las paredes opuestas del pasaje y se cruzaban a unos 50 centímetros del suelo. Pasa rastras por debajo, mi corazón, y con muchísimo cuidado, porque como hagas vibrar siquiera uno de esos alambres, la mitad de la basura de acero y cemento de esta ciudad te caerá encima en esa prestigiosa cabecita, y de la mía también, pero no creo que eso te preocupe demasiado, ¿verdad? ¡Arrastras! Jay se quitó la mochila con un movimiento circular de los hombros, se tendió y empezó a empujarla por delante suyo. Mientras se arrastraba cautelosamente bajo los alambres en tensión, descubrió que después de todo aún quería vivir un poco más. Tenía la sensación de percibir físicamente todas aquellas toneladas de chatarra cuidadosamente equilibrada, impacientes por caer sobre él. Seguramente esos alambres sostienen en su lugar un par de piedras clave, pensó. Si se rompe uno de ellos... Cenizas, cenizas, todos nos vamos. Rozó uno de los hilos y algo crujió mucho más arriba. —Cuidado, capullito —casi gimió el Chirlas—, muchísimo cuidado. Jake avanzó bajo los alambres cruzados, impulsándose con pies y codos. El cabello, maloliente y apelmazado por el sudor, volvió a caerle sobre los ojos, pero no se atrevió a apartarlo. —Ya has pasado —gruñó el Chirlas por fin, y se deslizó bajo los alambres disparadores con la facilidad de una larga práctica. Tan pronto hubo cruzado, se puso en pie y se apoderó de la mochila de Jake antes de que éste pudiera echársela de nuevo a la espalda. —¿Qué llevas aquí, capullito? —preguntó mientras desabrochaba las correas y echó un vistazo al interior. —¿Hay algún regalito para tu viejo compañero? Porque al bueno del Chirlas le encantan los regalos, vaya si no. Lo único que hay... La mano del Chirlas salió disparada y cruzó la cara de Jake con un enérgico bofetón que hizo saltar una rociada de espuma sanguinolenta de la nariz del muchacho. —¿Por qué lo has hecho? —exclamó Jake, dolorido e indignado. —Por decirme lo que yo mismo puedo ver con estos ojos de mierda —aulló el Chirlas, y arrojó la mochila de Jake a un lado. Seguidamente exhibió los dientes que le quedaban en una sonrisa terrible y peligrosa. —¿Y por qué has estado a punto de echarnos encima toda esa montaña de mierda? Hizo una pausa y añadió, en tono más comedido: y porque me ha venido en gana, también hay que reconocerlo. Cuando veo esa cara de oveja estúpida que tienes, me entran unas ganas horribles de abofetearla, vaya si no. La sonrisa se ensanchó y dejó al descubierto las encías blancuzcas y supurantes, una visión de la que Jake hubiera podido prescindir. Si tu amigo el correoso logra seguirnos hasta aquí, se llevará una sorpresa cuando tropiece con esos alambres, ¿verdad? El Chirlas alzó la mirada sin dejar de sonreír. Recuerdo por ahí arriba había un autobús municipal en equilibrio. Jake se echó a llorar. Lágrimas de cansancio y desesperanza abrieron estrechos canales en la tierra que le cubría las mejillas. El Chirlas levantó la mano abierta en un gesto de amenaza. —En marcha, capullito, antes de que yo también me ponga a llorar, porque tu viejo camarada es un tipo de lo más sentimental, vaya si no, y cuando empieza a afligirse y a penarse, lo único que logra devolverle la sonrisa es repartir una sarta de bofetones. —¡Corre! Volvieron a correr. El Chirlas elegía como al azar senderos que se internaban cada vez más en el hediondo y crujiente laberinto, dando a conocer sus elecciones por medio de vigorosos golpes en los hombros. En un determinado momento empezaron a sonar los tambores. El sonido parecía proceder de todas partes y de ninguna, y para Jake fue la última gota. Abandonó la esperanza y el pensamiento por igual, y se dejó sumergir plenamente en la pesadilla.
17. Rolando se detuvo ante la barricada que obstruía la calle de lado a lado y de arriba abajo. Al contrario que Jake, no albergaba ninguna esperanza de volver a salir a terreno abierto por el otro lado. Los edificios situados al este de la barrera serían islas ocupadas por centinelas en un mar interior de cascotes, herramientas, objetos y trampas disimuladas. Estaba seguro de ello. Algunos de esos desechos permanecían sin duda en el mismo lugar en que habían caído 500, 700 o 1000 años antes, pero Rolando tenía la impresión de que en su mayor parte habían sido acumulados allí por los grises, trozo a trozo. La sección oriental de Luz se había convertido, de hecho, en el castillo de los grises y ahora Rolando estaba ante sus murallas. Se adelantó poco a poco y vio la boca de un pasaje semioculta tras una masa irregular de hormigón. Habían huellas de pisadas en el polvo, dos series, unas grandes y otras pequeñas. Rolando empezó a incorporarse, volvió a mirar y se puso otra vez en cuclillas. No había dos sino tres series de pisadas, y la tercera correspondía a las huellas de un pequeño animal. ¿Hacho?, llamó Rolando en voz queda. Por un instante no hubo respuesta, pero enseguida sonó un ladrido suave entre las sombras. Rolando se internó en el pasaje y vio unos ojos rodeados de oro que se asomaban desde la primera revuelta. Rolando corrió hacia el brambo. Hacho, al que todavía no le gustaba que se le acercara demasiado nadie que no fuera Jake, dio un paso atrás, pero se detuvo y miró al pistolero con ansiedad. ¿Quieres ayudarme?, le preguntó Rolando. Notaba al borde de la conciencia el seco telón rojo que era la fiebre del combate, pero aún no era el momento adecuado. El momento llegaría, pero hasta entonces el pistolero no debía permitirse ese alivio inexpresable. ¿Me ayudarás a buscar a Jake? ¿A qué?, ladró Hacho, sin dejar de dirigirle una mirada ansiosa. Adelante entonces, búscalo. Hacho se volvió de inmediato y echó a correr rápidamente por el callejón. Rolando lo siguió, alzando solo de vez en cuando la vista hacia el animal. Salvo esas breves miradas de soslayo, mantenía los ojos fijos en el antiguo pavimento buscando signos. 18. Dios, exclamó Eddie, ¿qué clase de gente es esta? Habían seguido durante un par de manzanas la avenida que nacía al pie de la rampa. Habían visto la barricada que se alzaba al frente, perdiéndose la entrada de Rolando en el semioculto pasaje por lo menos de un minuto, y habían girado hacia el norte por una vía anchurosa que a Eddie le recordó la Quinta Avenida. Pero no se atrevió a decírselo a Susana. Aún estaba demasiado decepcionado con aquella pestosa ciudad en ruinas para formular ningún pensamiento ni remotamente esperanzador. La Quinta Avenida los condujo a una zona de grandes edificios de piedra blanca que a Eddie le recordó el aspecto de Roma en las películas de gladiadores que de niño veía por la tele. Los edificios eran austeros y en general se conservaban en buen estado. Eddie conjeturó que habrían tenido alguna función pública: pinacotecas, bibliotecas, quizá museos. Uno de ellos rematado en una gran cúpula que se había agrietado como un huevo de granito. Hubiera podido ser un observatorio, aunque Eddie había leído en alguna parte que los astrónomos preferían instalarse lejos de las grandes ciudades, porque la abundancia de luces eléctricas les jodía las observaciones. Entre aquellos imponentes edificios habían zonas despejadas, y aunque el césped y las flores que en otro tiempo crecían en ellas habían sido eliminados por la maleza, el lugar aún conservaba una atmósfera majestuosa, y Eddie se preguntó si no habría sido el centro de la vida cultural de Luz. Pero de eso hacía mucho tiempo, por supuesto, y Eddie dudaba de que el Chirlas y sus colegas se interesaran mucho por el ballet o la música de cámara.
Susana y él llegaron a un importante cruce del que irradiaban otras 4 amplias avenidas como los radios de una rueda. En el cubo de la rueda había una gran plaza enlosada. A lo largo de su perímetro podían verse altavoces moteados sobre postes de acero de 15 metros de altura. En el centro de la plaza había un pedestal que sostenía los restos de una estatua. Un poderoso corcel de cobre verde de cardenillo erguido sobre las patas traseras. El guerrero que otrora lo había montado yacía ahora en el suelo apoyado sobre un hombro corroído, blandiendo lo que parecía ser una metralleta en una mano y un sable en la otra. Las piernas estaban arqueadas como si aún se hallara a lomos del caballo, pero las botas permanecían soldadas a los flancos de su montura metálica. El pedestal exhibía una pintada en descoloridas letras naranja: grises a muerte. Al mirar hacia las otras avenidas, Eddie vio más postes con altavoces. Unos cuantos se habían venido abajo, pero la mayoría aún se tenía en pie, y cada uno de esos postes estaba festoneando con una tétrica guirnalda de cadáveres. Así pues, la plaza en la que desembocaba la Quinta Avenida y las calles que partían de ella estaban protegidas por un pequeño ejército de muertos. ¿Qué clase de gente son?, volvió a preguntar Eddie. No esperaba una respuesta, ni Susana se la dio, aunque habría podido hacerlo. Ya otras veces había tenido visiones sobre el pasado del mundo de Rolando, pero ninguna tan clara y segura como esta. Todas las visiones anteriores, como las que se le habían presentado en Paso del Río, poseían una persistente calidad onírica, como de sueño, pero la que tuvo entonces le llegó en un solo destello de intuición, y fue como ver el rostro contraído de un maníaco peligroso iluminado por un relámpago. Los altavoces, los cadáveres colgados, los tambores. Susana comprendió de súbito qué relación los unía, tan claramente como había comprendido que los pesados carromatos que cruzaban Paso del Río rumbo a Jimtown eran arrastrados por bueyes antes que por mulos o caballos. No te fijes en esta mierda. Lo que nos interesa es el tren, le recordó, y la voz solo le tembló un poco. ¿Por dónde te parece que puede estar? Eddie alzó la cara hacia el cielo, cada vez más oscuro, y distinguió con facilidad el camino del haz en las nubes apelotonadas. Volvió a bajar la vista y no le sorprendió mucho ver que la entrada de la calle, que más cerca seguía el camino del haz, estaba guardada por una gran tortuga de piedra. La cabeza del reptil asomaba bajo el reborde granítico de la concha. Los ojos, muy hundidos en sus cuencas, parecían contemplarlos con curiosidad. Eddie la señaló con un gesto de cabeza y se las arregló para esbozar una sonrisita seca. Mira la tortuga de enorme amplitud. Susana le echó una breve ojeada y asintió. Eddie cruzó la plaza, empujando la silla de ruedas, y se internó en la calle de la Tortuga. Los cadáveres que la bordeaban despedían un olor seco, semejante a la canela, que a Eddie le revolvía el estómago. No porque fuese malo, sino porque en realidad resultaba bastante agradable, como el aroma muy dulce y especiado de algo que a un niño le gustaría espolvorear sobre la tostada del desayuno. La calle de la Tortuga era afortunadamente ancha y la mayor parte de los cadáveres que colgaban de los postes eran poco más que momias, pero Susana vio unos cuantos relativamente recientes, con moscas aún afanándose sobre la piel ennegrecida de las caras hinchadas y gusanos retorciéndose aún en las cuencas de los ojos en descomposición. Al pie de cada altavoz había un montoncito desordenado de huesos. Tiene que haber miles, observó Eddie, hombres, mujeres y niños. Sí, a Susana le pareció su propia voz remota y extraña. Han tenido mucho tiempo que matar, y lo han utilizado para matarse entre sí.
Que salgan esos puñeteros elfos sabios, exclamó Eddie, y la risotada que lanzó a continuación sonó sospechosamente como un sollozo. Le pareció que por fin empezaba a comprender plenamente el significado de aquella frase inocente. El mundo se ha movido, que abarcaba mucho mal e ignorancia. Y profundidad. Los altavoces eran un recurso de guerra, pensó Susana. Naturalmente. Solo Dios sabe qué guerra fue esa o cuánto hace que se libró, pero debió de ser algo tremendo. Los gobernantes de Lud utilizaban los altavoces para difundir sus mensajes por toda la ciudad desde un centro de mando a prueba de bombas, un búnker como el que sirvió de refugio a Hitler y su Estado Mayor al final de la Segunda Guerra Mundial. Y oyó en sus propios oídos la voz de mando y autoridad que surgía tonante de aquellos altavoces. La oyó con tanta claridad como había oído el chasquido del látigo sobre los lomos de los bueyes de Tiro. Hoy permanecerán cerrados los centros de racionamiento A y D. Diríjanse, por favor, a los centros B, C, E y F con los cupones adecuados. Patrullas de la milicia números 9, 10 y 12. Preséntense en Sensai. Es probable que hoy se produzca un bombardeo aéreo entre las 8 y 10 horas. Todos los residentes no combatientes deben acudir al refugio que les haya sido asignado. Traigan las máscaras de gas. Repetimos, traigan las máscaras de gas. Mensajes de advertencia, sí, y una versión especial de los hechos, una versión militante y propagandista que George Orwell habría denominado doble lenguaje, y entre los boletines de noticias y las advertencias, estridente música militar y exhortaciones a demostrar respecto a los caídos enviando más hombres y mujeres a las rojas fauces del matadero. Y luego había terminado la guerra y se había hecho el silencio, por un tiempo, pero en un momento u otro los altavoces habían empezado a funcionar de nuevo. ¿Cuánto hacía de eso? ¿100 años? ¿50? ¿Importaba acaso? Susana creía que no. Lo importante era que, cuando los altavoces se reactivaron, lo único que transmitían era un mismo fragmento de cinta, la cinta de los tambores, y los descendientes de los antiguos habitantes de la ciudad la habían tomado por... ¿Por dónde? ¿Por la voz de la tortuga? ¿La voluntad del haz? A Susana le vino a la memoria aquella vez en que le había preguntado a su padre, un hombre sosegado pero profundamente cínico, si creía que había un Dios en el cielo que guiaba el curso de los acontecimientos humanos. Bueno, le había contestado él, yo diría que viene a ser mitad y mitad, Odetta. Estoy seguro de que hay un Dios, pero no me parece que se interese mucho por nosotros. Creo que después de que matáramos a su hijo, finalmente se le metió en la cabeza que no había nada que hacer con los hijos de Adán y las hijas de Eva, y se lavó las manos. Un tipo listo. Ella había respondido a esto. ¿Qué era exactamente lo que esperaba? Por entonces tenía 11 años y conocía bastante bien el modo de pensar de su padre, mostrándole un artículo aparecido en la sección Iglesias de la Comunidad del periódico local. En él se anunciaba que el reverendo Murdoch de la Iglesia Metodista de la Gracia trataría el domingo siguiente el tema Dios nos habla a todos cada día, sobre un texto de la primera epístola a los Corintios. Su padre se rió tanto al oírlo que le saltaron las lágrimas. Bueno, supongo que todos oímos hablar a alguien, dijo al fin, y puedes apostarte hasta el último dólar a una cosa, cariño. Cada uno de nosotros, sin excluir a ese reverendo Murdoch, le oye decir a esa voz exactamente lo que él quiere oír. Resulta muy conveniente. Por lo visto, lo que aquella gente había querido oír en la cinta de los tambores era una invitación a cometer asesinatos rituales. Y ahora, cuando los tambores empezaban a redoblar en los centenares o miles de altavoces, un ritmo martillante que, si Eddie estaba en lo cierto, solo era la percusión de una canción de ZZ Top titulada Belcore Fly.
Lo tomaban como señal para preparar las sogas y colgar a unos cuantos individuos de los postes más cercanos. ¿Cuántos? Se preguntó Eddie mientras empujaba la silla de ruedas. Las llantas de goma maciza, melladas y llenas de cortes, hacían crujir los vidrios rotos y susurraban sobre los papeles desechados que se habían ido acumulando. ¿Cuántos han sido asesinados a lo largo de los años porque a un circuito electrónico enterrado bajo la ciudad le dio el hipo? Empezaron a hacerlo porque reconocían la extrañeza esencial de la música, llegada de algún modo, como nosotros, como el avión y como algunos de los coches que hay en las calles, desde otro mundo. No lo sabía, pero sabía que en este punto compartía la cínica opinión de su padre acerca de Dios y de las charlas que tal vez sostenía o no con los hijos de Adán y las hijas de Eva. Aquellas personas andaban buscando un motivo para matarse unas a otras, sencillamente, y los tambores les habían proporcionado un motivo tan bueno como cualquier otro. Pensó en la colmena que había encontrado, la deforme colmena de abejas blancas cuya miel los habría envenenado si hubieran sido tan necios como para comérsela. Aquí, a este lado del Send, había otra colmena moribunda, otras abejas blancas cuya picadura no sería menos mortal debido a su confusión, su desamparo y su perplejidad. ¿Y cuántos más tendrán que morir antes de que la cinta acabe por romperse? Como si sus pensamientos lo hubieran conjurado, de pronto los altavoces empezaron a emitir el implacable latido sincopado de los tambores. Eddie gritó de sorpresa. Susana lanzó un aullido y se tapó los oídos, pero aún tuvo tiempo de oír débilmente el resto de la música. La pista o las pistas que fueron acalladas decenios antes, cuando alguien, probablemente sin darse cuenta, desplazó el control de balance hacia un extremo y apagó las guitarras y la voz. Eddie seguía conduciéndola por la calle de la Tortuga y el camino de Laz, intentando mirar en todas direcciones a la vez y esforzándose en no percibir el olor de putrefacción. Gracias a Dios que hay viento, pensó. Empezó a empujar la silla más deprisa, atento a los huecos herbosos entre edificio y edificio que permitían contemplar un airoso tramo de monorraíl elevado. Quería abandonar aquel interminable pasillo de muertos. Al aspirar una nueva bocanada de aquel olor dulzón a canela, le pareció que en su vida no había querido algo con tanta intensidad. 19. El ofuscamiento de Jake se quebró bruscamente cuando el Chirlas lo cogió del cuello y tiró con toda la energía de un jinete cruel decidido a frenar un caballo al galope. El Chirlas extendió al mismo tiempo una pierna para hacerle la zancadilla y Jake cayó de espaldas. Su cabeza chocó contra el viento y por unos instantes se apagaron todas las luces. El Chirlas lo cogió sin contemplaciones del labio inferior y tiró de él con fuerza. Jake lanzó un grito y se incorporó como una exhalación hasta quedar sentado, lanzando puñetazos a ciegas. El Chirlas esquivó los golpes sin dificultad. Le pasó la otra mano bajo la axila y lo alzó de un tirón. Jake quedó en pie, tambaleándose como un borracho. Había perdido ya la capacidad de protestar y casi la de comprender. Lo único que sabía con certeza era que le dolían todos los músculos del cuerpo y que la mano herida aullaba como un animal cogido en una trampa. Al parecer, el Chirlas necesitaba un descanso y esta vez tardaba más en recobrar el aliento. Permaneció agachado, con las manos en las rodillas de sus pantalones verdes, respirando aceleradamente en una serie de jadeos breves y sibilantes. El pañuelo amarillo se le había torcido, el ojo bueno le brillaba como un diamante de bisutería. El parche de seda blanca estaba arrugado y por debajo de él rezumaba una inmundicia amarilla de aspecto maligno que le cubría la mejilla en cuajarones. Mira hacia arriba, capullito, y verás por qué te he hecho parar en seco. Mira bien.
Jake alzó la mirada y en las profundidades de su conmoción no le asombró en lo más mínimo ver una fuente de mármol tan grande como una vivienda rodante suspendida a unos 30 metros de altura. El Chirlas y él estaban casi debajo. La fuente se sostenía colgada de dos cables oxidados, casi completamente, ocultos tras enormes e inestables montones de bancos de iglesia. Incluso en su estado de confusión, Jake se dio cuenta de que aquellos cables se hallaban más peligrosamente deshilachados que las péndolas que quedaban en el puente. ¿Has visto?, le preguntó el Chirlas, risueño. Se llevó la mano izquierda al ojo tapado, recogió una masa de aquella sustancia purulenta y la arrojó a un lado con indiferencia. Una hermosura, ¿verdad? Ah, el señor Tic-Tac es un punto de primera, ya lo creo. Eso ni lo dudes. ¿Qué les pasa a esos tambores follacabras? Ya tendrían que estar sonando. Si el víbora se ha olvidado, le meteré un palo por el culo hasta que note el sabor de la corteza en la boca. Ahora, mi delicioso Pimpollín mira al frente. Jake obedeció. Inmediatamente el Chirlas le dio un mamporro que le hizo retroceder y estuvo a punto de derribarlo. No tan lejos, idiota. Abajo. ¿Ves dos adoquines más oscuros? Jake los vio casi al instante y asintió en un gesto de indiferencia. Pues procura no pisarlos, capullito, porque te caería todo el lote en la cabeza y después habría que recogerte con pinzas. Bien, el Chirlas tomó una última bocanada de aire y le dio una palmada en el hombro. Adelante, pues. ¿A qué estás esperando? ¡Upa! Jake pasó por encima de la primera piedra negruzca y advirtió que en realidad no era un adoquín como los demás, sino una placa metálica a la que habían dado forma redondeada para que lo pareciese. La segunda estaba un poco más adelante, astutamente colocada para que si un intruso desprevenido pasaba sin pisar la primera, tuviera que pisar casi con toda seguridad la segunda. No lo pienses más y hazlo, se dijo. ¿Por qué no? El pistolero no podrá encontrarte en este laberinto, así que no lo pienses más y hazlo caer todo abajo. Seguro que será más limpio que lo que el Chirlas y sus amigos te tienen preparado, y más rápido también. Su mocasín polvoriento vaciló en el aire sobre el disparador de la trampa. El Chirlas le pegó un puñetazo en mitad de la espalda, pero sin fuerza. Estás pensando en montarte en la bonita, ¿no es eso? Capullito de mi corazón? Le preguntó. La jovial crueldad de su voz dio paso a una simple curiosidad. Si estaba teñida de alguna otra emoción, no era miedo sino diversión. Bien, no te prives si ese es tu deseo, porque yo ya tengo el billete. Pero no te quedes ahí parado todo el día. Los dioses te quemen la vista. Jake apoyó el pie más allá de la trampa. Su decisión de vivir un poco más no se fundaba en la esperanza de que Rolando lo encontrara. Era sencillamente lo que habría hecho el pistolero, seguir adelante hasta que alguien lo obligara a detenerse. Y unos metros más si podía. Si lo hacía ahora se llevaría al Chirlas con él, pero el Chirlas no solo era suficiente. Una mirada bastaba para darse cuenta de que no mentía cuando aseguraba estar a punto de morir. Si seguía adelante, tal vez tendría ocasión de llevarse por delante a unos cuantos amigos del Chirlas, quizás incluso el que llamaban señor Tic-Tac.